En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 28 de enero del año 2023, sábado tercero del tiempo ordinario. La iglesia celebra hoy a Santo Tomás de Aquino. Las lecturas corresponden al ciclo A y el color litúrgico es blanco. La antífona de entrada nos dice: en medio de la iglesia abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria. La primera lectura la tomamos del libro de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y versículos del 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a su promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontables como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba: en efecto, que Dios tiene poder para hacer resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. El salmo lo tomamos de el primer capítulo de Lucas. El responsorio nos dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel. El evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?
Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Los relatos de Marcos nos van llevando cada vez más a entender la misión de Jesús, llevar a sus discípulos y llevar el evangelio a la gente. A sus discípulos escuchábamos ayer cómo es que les hablaba en particular, cómo los separaba del grupo después de dar la enseñanza de la parábola y se las explicaba a ellos solos. Pero veíamos que la evangelización, la catequesis era constante, a grandes grupos, a pequeños grupos, al pueblo en general y a sus escogidos. Hoy, ¿qué es lo que vemos en esta lectura? Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. El decir eso es que llevan el mensaje a más gente, no nada más a la gente que estaba yendo y viniendo en el lugar donde estaban, sino se movían y se desplazaban a otro lado. Pero en medio tenemos un evento de fe, un evento que va a poner a prueba a los discípulos y a los que estaban en las otras barcas después de haber escuchado todas las pláticas y toda la catequesis que Jesús les había dado. El viento se encrespa y el mar se levanta. Ese temor del pescador de morir en el mar, de morir en ese lugar en donde estaban, desatan ese gran pánico, ese gran miedo. Jesús iba confiado, iba tranquilo, porque sabía que las cosas no iban a pasar de ahí. Por eso es que iba descansando, iba confiando en el Padre. Sin embargo, los discípulos, viendo lo que pasaba a su alrededor, viendo lo que pasaba en el mundo, van y lo despiertan y le dice, ¿acaso no te importa que nos vayamos a ahogar? Ese temor Jesús lo calma, pero de dos maneras. La primera es calmando la tempestad del mundo, dando órdenes directas al viento y al mar. Y la segunda es cuestionando a quienes los venían acompañando. ¿Acaso no tienen fe? ¿Por qué es que tenían miedo? Si están viendo lo que está sucediendo en la orilla que acabamos de dejar, ¿por qué están teniendo miedo? Y el desplazarse, el dejar la orilla y moverse a otro lado, con ese sentido de fe, a pesar de las contrariedades del clima, es de lo que nos habla esta primera lectura de la carta a los Hebreos. Ellos fueron alabados por su fe. Cada uno de los elementos que están en la primera carta, hablando de Abraham, hablando de Sara, hablando de Jacob, hablando de las pruebas que les estaba poniendo Dios a cada uno de ellos, dan testimonio de fe. Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Simplemente se movió. Los apóstoles, los discípulos que nos habla Marcos en estos versos, se desplazan junto con Jesús a la otra orilla. Tienen fe en lo que está haciendo el maestro. Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a su promesa. Ahí está otro evento de fe. Ahí está otro momento de fe. Dios no es infiel a sus promesas. Y por último, otra prueba de fe para Abraham, cuando le pide que entregue a su hijo, a pesar de que la promesa de la descendencia es su hijo, él confía en el Señor y se lo entrega, porque él mismo dice, este Señor no es infiel a lo que él promete. Esas enseñanzas que tenemos en esta primera lectura, tomada
de la carta a los hebreos es el contraste que tenemos en estos versos del Evangelio. Cuando nos movemos con fe, debemos de confiar en el Señor de que vamos a llegar al destino, a pesar de las contrariedades que el mundo nos pudiese presentar. Hay que movernos con fe, hay que evangelizar con fe, hay que llevar el mensaje a donde sea, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La oración colecta, hoy sábado 28 de enero del año 2023, sábado tercero del tiempo ordinario. La iglesia celebra hoy a Santo Tomás de Aquino. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.